Mi prometida me pidió abrir la relación después de 5 años juntos. Descubrí mensajes con un tipo de Miami que conoció en su viaje de chicas. La eché del apartamento, y lo que pasó después nunca lo esperó. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital, y hace como 6 meses terminé una relación de 5 años que pensé que iba a durar toda la vida. Brittany y yo llevábamos comprometidos casi un año cuando todo se fue al carajo, y la verdad es que todavía hay días en los que me cuesta creer que pasó de la manera en que pasó. Supongo que debería empezar por el principio, porque mirando hacia atrás, tal vez había señales que no quise ver, o tal vez todo era perfecto hasta que dejó de serlo. No lo sé. Conocí a Brittany en la universidad. Yo tenía 23 y ella 22, y fue una de esas cosas donde simplemente conectamos desde el primer momento. Ya sabes, como cuando conoces a alguien y sientes que los conoces de toda la vida. Nos mudamos juntos después de 2 años de estar saliendo. Conseguimos un apartamento pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad, y básicamente construimos una vida juntos. Compartíamos todo, desde las cuentas de Netflix hasta los planes de futuro. Hablábamos de tener hijos algún día, de comprar una casa, de viajar por Europa, todas esas cosas que las parejas jóvenes planean cuando están enamoradas. Cuando le propuse matrimonio hace como año y medio, fue en la playa durante una puesta de sol, súper cliché, pero ella lloró y dijo que sí inmediatamente, y recuerdo que pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Los primeros 4 años fueron genuinamente buenos. No perfectos porque ninguna relación lo es. Pero éramos felices, o al menos yo lo era, y pensaba que ella también. Teníamos nuestras peleas ocasionales sobre cosas tontas, como quién olvidó sacar la basura, o por qué no contesté un mensaje rápido, pero nada serio, nada que hiciera pensar que las cosas pudieran terminar de la manera en que terminaron. Brittany trabajaba en recursos humanos para una empresa de tecnología. Le iba bien. Tenía buenas amigas del trabajo con las que salía ocasionalmente. Y yo siempre la apoyé en eso porque me parecía importante que tuviera su propio espacio y su vida más allá de nuestra relación, ¿me explico? Nunca fui de esos novios celosos o controladores. Confiaba en ella completamente. Entonces, llegó ese viaje de chicas que básicamente marcó el final de todo. Brittany y 3 de sus amigas planearon un fin de semana largo en Miami. Tipo 4 días de playa, clubes, ese tipo de cosas. Yo no tuve ningún problema con eso. Literal le ayudé a empacar y le dije que se divirtiera, que se lo merecía porque había estado estresada con el trabajo. Me mandó algunos mensajes el primer día, fotos en la playa, ese tipo de cosas. Pero después de eso se volvió como súper silenciosa, lo cual no me pareció tan raro porque entendía que estaba con sus amigas y quería desconectarse un poco. Lo que no sabía era que algo había cambiado en ese viaje, algo que iba a destruir todo lo que habíamos construido juntos. Cuando regresó, las cosas se sintieron diferentes inmediatamente. No fue algo obvio al principio, más bien como pequeños cambios que al principio traté de ignorar. Brittany estaba constantemente en su teléfono, tipo, obsesivamente. Y cuando le preguntaba qué estaba viendo, solo decía cosas vagas como, oh, nada, solo cosas del trabajo o memes que me mandaron las chicas. Empezó a poner su teléfono boca abajo cuando estábamos juntos, lo cual nunca había hecho antes. Y cuando sonaba una notificación lo agarraba súper rápido como si no quisiera que yo viera quién le escribía. También se volvió distante físicamente, como que si intentaba abrazarla o besarla se ponía tensa, y cuando le preguntaba si todo estaba bien, solo decía que estaba cansada o que había tenido un día largo. Pasaron como 2 semanas después de su regreso de Miami, y yo ya estaba empezando a preocuparme seriamente de que algo andaba mal. Intenté hablar con ella varias veces, tipo realmente sentarnos y preguntarle si había algo que necesitara contarme, pero siempre me evadía o cambiaba el tema. Una noche, estábamos viendo una película en el sofá. Bueno, yo estaba viendo la película y ella estaba en su teléfono sonriendo como idiota, y cuando le pregunté qué era tan gracioso, me dijo que nada y guardó su teléfono. Esa noche casi no dormí porque tenía este presentimiento horrible en el estómago de que algo muy malo estaba por pasar. Y entonces llegó la conversación que cambió todo. Era un viernes por la noche. Yo acababa de llegar del trabajo, y Brittany estaba sentada en la mesa de la cocina con las manos entrelazadas, como si hubiera estado esperándome. Me dijo que necesitábamos hablar, y yo sentí que el corazón se me iba al piso, porque nunca nada bueno empieza con necesitamos hablar. Me senté frente a ella y esperé.
y lo que salió de su boca fue literalmente lo último que esperaba escuchar. Me dijo: he estado pensando mucho sobre nosotros y sobre nuestra relación, y creo que deberíamos considerar abrir nuestra relación. Así, de la nada, sin ningún tipo de conversación previa sobre esto, sin ninguna indicación de que estuviera insatisfecha, solo, boom, abramos la relación. Me quedé sentado ahí procesando lo que acababa de decir, porque honestamente no podía creer que estuviera hablando en serio. Le pregunté de dónde había salido eso, por qué de repente quería abrir nuestra relación después de 5 años de estar juntos y 1 año de estar comprometidos. Brittany empezó con toda esta explicación de que había estado leyendo sobre relaciones abiertas, que muchas parejas lo hacen, y que en realidad fortalece la relación, porque cada persona puede explorar, y luego vuelven más conectados, o algo así. Dijo que no significaba que no me amara, que de hecho me amaba tanto que quería que nuestra relación fuera más fuerte, y que esto era una forma de crecer juntos. Todo sonaba como si hubiera estado ensayando este discurso, tipo muy practicado, y yo estaba ahí sentado pensando, ¿quién es esta persona? Porque la Brittany que yo conocía nunca había mencionado nada remotamente parecido a esto. Le pregunté directamente si había alguien más, si había conocido a alguien, y ella negó rotundamente. Dijo que no se trataba de otra persona, que solo era algo que había estado pensando para mejorar nuestra relación. Pero yo no soy idiota, ya sabes. La forma en que había estado actuando las últimas 2 semanas, el teléfono, la distancia, todo apuntaba a que había algo más que no me estaba diciendo. Le dije que no, que yo no estaba interesado en tener una relación abierta, que cuando le propuse matrimonio fue porque quería estar solo con ella y pensé que ella quería lo mismo. Brittany se puso defensiva inmediatamente. Empezó a decir que yo era cerrado mentalmente, que no estaba dispuesto a considerar cosas nuevas, que tal vez yo era el problema porque no podía ver más allá de las relaciones tradicionales. La conversación se volvió una pelea masiva, tipo gritando y llorando. Y al final le dije algo que no había planeado decir, pero que salió de mi boca antes de que pudiera detenerlo. Le dije: si quieres estar con otras personas, entonces claramente no quieres estar conmigo, así que tal vez deberías irte. Se hizo un silencio horrible, y Brittany me miró como si le hubiera dado una bofetada. Intentó retractarse inmediatamente, diciendo que no era eso lo que quería, que yo estaba malinterpretando todo, pero yo ya había tomado mi decisión en ese momento. Le dije que necesitaba irse del apartamento, que podía quedarse con alguna amiga mientras arreglábamos todo, pero que no podía seguir viviendo con alguien que claramente quería estar con otras personas. Brittany empacó algunas cosas esa misma noche mientras lloraba, diciendo que estaba cometiendo un error, que si solo me tomara tiempo para pensarlo vería que tenía razón. Sus amigas vinieron a recogerla como a las 11 de la noche, y recuerdo estar parado en la puerta viéndola irse, pensando que mi vida entera acababa de explotar. Esa noche no dormí nada. Solo me quedé despierto en la cama mirando el techo, tratando de entender cómo habíamos llegado a ese punto. Los siguientes días fueron una locura absoluta. Brittany me llamó y me mandó mensajes como 1000 veces, diciendo que lo sentía, que había metido la pata, que solo quería hablar. Sus amigas también empezaron a llamarme, diciéndome que estaba siendo muy duro con ella, que todos merecen una segunda oportunidad, que Brittany estaba destrozada. Yo ignoré la mayoría de los mensajes porque necesitaba espacio para pensar, pero una parte de mí, una parte estúpida y esperanzada, pensaba que tal vez si hablábamos podríamos arreglar las cosas. No es que quisiera una relación abierta, para nada, pero tal vez si entendía por qué había pedido eso, podríamos resolver el problema real detrás de todo. Después de como 1 semana de mensajes constantes, finalmente accedí a encontrarme con ella en un café cerca de nuestro apartamento. Era un martes por la tarde. Recuerdo que hacía frío, y el café estaba casi vacío. Brittany llegó con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando todo el camino hasta ahí, y se sentó frente a mí con las manos temblando. Empezó a disculparse inmediatamente, diciendo que había sido una idiota, que no sabía en qué estaba pensando, que me amaba, y que quería que las cosas volvieran a ser como antes. Yo la escuché, queriendo creerle, queriendo pensar que tal vez realmente había sido solo un momento de locura temporal. Pero entonces, algo me hizo hacer algo que normalmente nunca haría. Le dije: si realmente quieres que te crea, déjame ver tu teléfono. La expresión en su cara cambió instantáneamente, tipo de súplica a pánico en medio segundo. Empezó a decir que eso era invasión de privacidad, que necesitábamos confiar el uno en el otro, toda esa mierda,
Y yo le dije, Brittany, si no hay nada que esconder entonces no debería ser un problema. La presioné porque en ese momento simplemente supe que había algo en ese teléfono que ella no quería que yo viera. Finalmente, después de como 5 minutos de ida y vuelta, me pasó su teléfono desbloqueado, pero la forma en que lo hizo, tipo con las manos temblando y sin hacer contacto visual, me dijo todo lo que necesitaba saber. Abrí sus mensajes y no tuve que buscar mucho. Había una conversación con un tipo llamado Noah. Y cuando digo conversación me refiero a días y días de mensajes, empezando desde cuando ella estaba en Miami. No eran solo mensajes amigables, eran flirteos descarados, él diciéndole que era hermosa, ella mandándole fotos de sí misma en bikini, él diciendo que no podía esperar para verla de nuevo, ella diciendo que yo era aburrido y que Noah la hacía sentir viva. Sentí como si me hubieran pateado en el estómago. Le devolví el teléfono y le pregunté quién era Noah, aunque creo que ya sabía la respuesta. Brittany empezó a llorar y a decir que lo conoció en Miami, que habían estado hablando pero que no era nada serio, que solo era alguien con quien había conectado pero que nunca había pasado nada físico. Como si eso lo hiciera mejor, me explico. Como si el hecho de que no se hubieran acostado hiciera que la traición fuera menos real. Le pregunté si por eso había pedido la relación abierta, para poder estar con él sin sentirse culpable, y ella no pudo ni negarme en la cara. Solo dijo que fue un error, que se había confundido, que Noah no significaba nada comparado conmigo. Me levanté de la mesa y le dije que habíamos terminado, que no había vuelta atrás de esto. Brittany intentó agarrar mi mano, diciendo que no, que podíamos ir a terapia de pareja, que podíamos arreglar esto, pero yo ya había visto suficiente. Salí del café y caminé todo el camino de regreso al apartamento, sintiendo como si todo mi cuerpo estuviera en piloto automático. Cuando llegué, me senté en el sofá y simplemente me quedé ahí, ni siquiera llorando, solo en shock total de que la persona con la que iba a casarme me había traicionado de esa manera. Esa noche bloqueé a Brittany en todas partes, teléfono, redes sociales, email, todo. No quería escuchar más excusas, no quería más manipulación emocional. Algunos de nuestros amigos mutuos me mandaron mensajes preguntando qué había pasado, pero yo no tenía energía para explicarles toda la situación. Así que solo les dije que las cosas no funcionaron y que prefería no hablar de eso. Lo que no esperaba era lo rápido que Brittany iba a moverse con Noah. Tipo una semana después de nuestra reunión en el café, empecé a ver posts en Instagram, porque aunque la había bloqueado a ella, no había bloqueado a todos nuestros amigos mutuos que la seguían. Brittany estaba saliendo con Noah oficialmente, publicando fotos de ellos juntos, poniéndole comentarios cursis a sus posts, básicamente haciendo toda esta exhibición pública de su nueva relación. Y yo estaba ahí pensando, ¿en serio? ¿Ni siquiera pasó un mes desde que terminamos y ya está publicitando su nueva relación? Algunos amigos me mandaron capturas de pantalla porque pensaron que debía saberlo, y honestamente, cada foto era como un puñetazo en el estómago. Pero entonces, y esto fue casi poético, como una semana después de que empezaron a publicar sus fotos juntos, todo se volvió muy silencioso en las redes sociales de Brittany. Una amiga mutua, que claramente estaba del lado del drama, me contó que Noah la había ghosteado completamente. El tipo, literalmente dejó de responder sus mensajes, la bloqueó en todas partes y desapareció. Al parecer Noah solo quería una aventura de vacaciones, y cuando Brittany empezó a ponerse seria y a querer hacer oficial la relación, él salió corriendo. Y no voy a mentir. Una parte de mí sintió una satisfacción pequeña y mezquina al saber que el tipo por el que ella había destruido nuestra relación resultó ser un completo imbécil que ni siquiera la quería realmente. Después de que Noah la ghosteara, Brittany intentó contactarme de nuevo. Me mandó mensajes desde números diferentes, desde cuentas de Instagram nuevas, hasta me mandó una carta por correo tradicional, tipo así de desesperada estaba. En todos los mensajes decía básicamente lo mismo, que había cometido el peor error de su vida, que yo era el amor de su vida, que Noah no significaba nada, que si pudiera retroceder el tiempo nunca hubiera ido a ese viaje a Miami. Pero yo no respondía nada, ni una sola vez, porque ya había cerrado ese capítulo de mi vida y no iba a volver a abrirlo. Mientras tanto, yo todavía tenía todas las cosas de Brittany en el apartamento, ropa, maquillaje, libros, todas esas cosas que acumulas cuando vives con alguien por años. Le mandé un mensaje desde el teléfono de mi hermano diciéndole que tenía que venir a recoger sus cosas en una fecha específica,
y que si no las recogía para esa fecha las iba a donar o tirar. Pasé todo un fin de semana empacando todo en cajas, encontrando fotos de nosotros que había olvidado que existían, regalos que nos habíamos dado, hasta el anillo de compromiso que ella había dejado en el baño la noche que se fue. Fue súper catártico, pero también doloroso, tipo cerrar físicamente ese capítulo de mi vida. El día que vino a recoger sus cosas fue súper incómodo. Le dije que dejara todo en el pasillo afuera del apartamento y que cuando estuviera listo le mandaría un mensaje para que viniera. No quería verla, no quería otra conversación emocional, solo quería que tomara sus cosas y se fuera. Cuando llegó, la vi por el ojo de la puerta y se veía terrible, honestamente, como si no hubiera dormido en semanas. Tocó la puerta y dijo mi nombre, preguntando si podíamos hablar solo 5 minutos, pero yo no respondí. Después de como 10 minutos de esperar, finalmente empezó a llevarse las cajas a su auto, y cuando terminó, la escuché llorar del otro lado de la puerta por un momento antes de irse. Después de eso, empecé el proceso de realmente mover adelante con mi vida. Cancelé todas las cuentas compartidas que teníamos, Netflix, Spotify, la cuenta del gimnasio, cambié las contraseñas de todo. No porque pensara que ella fuera a hacer algo malo, sino porque necesitaba esa separación completa. También tuve que cortar lazos con algunos amigos mutuos que decidieron mantenerse cerca de Brittany, lo cual fue difícil porque algunos de esos amigos los consideraba mis amigos también, pero ellos empezaron a presionarme para que le diera otra oportunidad a Brittany, diciendo que todos cometemos errores, y yo simplemente no podía estar alrededor de gente que justificaba lo que ella había hecho. Lo que realmente me molestó fue cuando empecé a escuchar de otros amigos que Brittany estaba contando su versión de la historia, pintándose a sí misma como la víctima. Según ella, yo la había echado del apartamento sin razón, que había sido inflexible y cruel, que no había querido escucharla o darle una oportunidad de explicarse. Algunos amigos que no conocían toda la historia empezaron a tratarme diferente, como si yo fuera el malo de la película. Tuve que contarle la historia completa a algunos de ellos, mostrarles los mensajes entre ella y Noah, explicarles toda la situación de la relación abierta, y cuando vieron la evidencia la mayoría cambió su tono completamente. Pero hubo algunos que todavía la defendían, diciendo que todos tienen derecho a explorar sus sentimientos o alguna mierda así, y esos amigos simplemente los corté de mi vida también. Los primeros 3 meses después de la ruptura fueron probablemente los más difíciles de mi vida. Había días en los que me despertaba, y por un segundo olvidaba que ya no estábamos juntos, y luego todo me golpeaba de nuevo, y tenía que obligarme a levantarme de la cama. El apartamento se sentía vacío y silencioso de una manera horrible, tipo todos los espacios que solíamos compartir ahora solo me recordaban lo que había perdido. Intenté mantenerme ocupado con el trabajo. Empecé a ir al gimnasio más seguido. Reconecté con algunos amigos que había descuidado durante la relación, pero había noches en las que simplemente me sentaba en el sofá con una cerveza pensando en cómo las cosas habían salido tan mal. Pero también, y esto es raro de admitir, había días en los que sentía una especie de alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. La relación había sido buena, o eso pensaba, pero mirando hacia atrás me doy cuenta de que tal vez no era tan perfecta como yo quería creer. Tal vez había señales de que Brittany no era tan feliz como decía ser, o tal vez yo no estaba prestando suficiente atención. No sé. Todavía estoy tratando de procesar todo. Con el tiempo, el drama, eventualmente se calmó. La gente dejó de hablar de ello, Brittany dejó de intentar contactarme, y pude empezar a reconstruir mi vida sin su sombra sobre todo. Conocí nuevas personas, hice nuevos amigos, y lentamente el apartamento dejó de sentirse como un mausoleo de mi relación fallida y empezó a sentirse como mi espacio otra vez. Rediseñé algunas cosas. Compré muebles nuevos. Básicamente traté de hacer que el lugar se sintiera diferente para que no me recordara constantemente a ella. Ahora, 6 meses después, puedo decir que estoy en un lugar mucho mejor. No voy a mentir y decir que estoy completamente bien, porque todavía hay días difíciles, pero la mayoría del tiempo me siento bien con la decisión que tomé. Aprendí mucho sobre mí mismo en este proceso, sobre lo que tolero y lo que no, sobre el valor de la honestidad en una relación, sobre cómo a veces las personas que creemos conocer nos pueden sorprender de las peores maneras. También aprendí que no puedo controlar lo que otras personas hacen o sienten, solo puedo controlar cómo reacciono a eso. ¿Me arrepiento de haber terminado la relación?
No, ni por un segundo. ¿Me duele todavía lo que pasó? A veces, sí. Pero sé que tomé la decisión correcta para mí, y eso es lo que importa al final. Brittany hizo su elección cuando conoció a Noah y decidió perseguir eso, en lugar de ser honesta conmigo sobre lo que estaba sintiendo, y yo hice mi elección cuando decidí que merecía estar con alguien que realmente quisiera estar solo conmigo. No sé qué le pasó a ella después de que Noah la gosteó. Honestamente no me importa. Espero que haya aprendido algo de toda esta situación, pero no es mi problema ya. La última vez que supe algo de ella fue hace como 2 meses, cuando me llegó un mensaje de una amiga diciendo que Brittany le había preguntado por mí, queriendo saber cómo estaba, si estaba viendo a alguien, ese tipo de cosas. Le dije a mi amiga que por favor no compartiera ninguna información sobre mí con ella, que ese capítulo estaba cerrado y quería mantenerlo así. Y es verdad. Tipo ese capítulo de mi vida está terminado, archivado, guardado en algún lugar de mi mente, donde puedo acceder a él si necesito recordar las lecciones que aprendí, pero no un lugar donde vivo día a día. Ahora estoy enfocado en mí mismo, en mi carrera, en mis amistades, en reconstruir la vida que quiero tener sin la sombra de esa traición sobre todo. ¿Voy a volver a confiar en alguien de la misma manera que confié en Brittany? Honestamente no lo sé, eso es algo en lo que estoy trabajando. Pero sé que cuando esté listo para tener otra relación, va a ser con alguien que valore la honestidad y la comunicación tanto como yo, alguien que si tiene dudas o sentimientos por otra persona, tenga las agallas de hablar conmigo sobre eso, en lugar de pedir una relación abierta como tapadera para lo que realmente quiere hacer. Al final del día, creo que todo pasa por algo. Y aunque esta experiencia fue una mierda absoluta, me enseñó mucho sobre lo que quiero y lo que no quiero en una pareja. Me enseñó que el amor no es suficiente si no hay respeto y honestidad. Me enseñó que a veces las personas cambian, o tal vez siempre fueron de cierta manera y nosotros solo vimos lo que queríamos ver. Y me enseñó que tengo la fuerza para alejarme de algo que ya no me sirve, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele, incluso cuando parte de mí quería quedarse y pelear por algo que claramente ya estaba roto. Así que sí, aquí estoy, 28 años, soltero otra vez después de 5 años, viviendo solo en un apartamento que solía compartir con alguien que pensé que sería mi esposa. Es donde pensé que estaría a esta altura de mi vida. Para nada. Pero estoy bien con eso, o al menos estoy aprendiendo a estar bien con eso, y supongo que eso es todo lo que puedo pedir por ahora.